poderes, frenos y contrapesos y tal, finalmente se refiere al control del poder, ¿no? Sin embargo, en todo eso que habíamos estado analizando, pues parecía ser que la ciudadanía no tenía ninguna parte, ¿no? Analizamos controles del legislativo sobre el ejecutivo, ¿no? Como puede ser la cuenta pública, analizamos controles del ejecutivo sobre el judicial, como es el nombramiento de los ministros, etc., ¿no? Analizamos cómo el Senado de la República verifica la política exterior diseñada por el ejecutivo, etc. Pues entonces parecía ser que la ciudadanía se quedaba un poco de lado, ¿no? Entonces hoy vamos a entrar a estudiar este tipo de controles, o bueno, vamos a agregar a estos diversos análisis de controles que hemos hecho, el control que tiene la ciudadanía. Básicamente, creo que aquí lo que es importante es recordar que en otros momentos, digamos, antes de que entráramos a ver controles, estábamos viendo, por ejemplo, planeación democrática, la ciudadanía ha jugado un cierto papel, ¿no? Entonces, hablamos del voto, ¿no? El voto es si lo definimos como una democracia, diríamos, el principal control que se tiene, o la principal participación, o si no, quizás no la principal, la elemental de una democracia, o la mínima para una democracia definida muy formalmente, diríamos es el voto. Después vimos que, bueno, además del voto teníamos, por ejemplo, en el artículo 26 de la Constitución la posibilidad de que participáramos en la generación del Plan Nacional de Desarrollo y sus similares o sus iguales en los estados, ¿no? O incluso en los municipios. ¿Se acuerdan que platicamos y les trataba yo como de que recordaran aquel ejercicio enorme que hizo el presidente Calderón cuando se fue? Había como un comité que iba por toda la República y hacían unos como congresos muy grandes y le preguntaban a la gente qué quería que pusieran en el Plan Nacional de Desarrollo al inicio de su sexenio, y luego la página web esta que abre el presidente Peña Nieto al inicio de su sexenio, donde uno podía entrar y te iban preguntando ¿qué crees que es más importante? ¿La educación, la seguridad, la salud? ¿En dónde asignarías? ¿No? Cuando hablamos del presupuesto, como una de las facultades inherentes al Poder Legislativo, también comentamos un poco esta idea de, o lo que ahora se está llamando el presupuesto participativo. Es decir, estas posibilidades de que un cierto sector del presupuesto sea definido por la ciudadanía. Quizás el ejercicio más completo de esto en México es el del Distrito Federal, que por delegaciones va yendo a las distintas colonias y les dice, oye, tú tienes tanto dinero, ¿lo quieres para alumbrado, para parques, para...? ¿no? Esto es a lo que se denomina el presupuesto participativo. Sin embargo, digamos, ya que entramos a toda la idea de los controles, yo les avisaba que cuando viéramos Poder Judicial, me parece que ahí es donde tenemos uno de los controles más importantes, la ciudadanía, y en el caso mexicano a veces poco curioso, ¿no? ¿Se acuerdan que entonces, hablando ya como de la parte jurisdiccional, diremos que este es un control de la actividad del Estado vía los jueces? Es decir, quien va a hacer el control al final, evidentemente va a ser el juez, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos, la potentísima herramienta que tenemos es la acción. Es decir, el ir a ejercer o a exigirle al juez que atienda o que revise alguna problemática que consideramos pues, viola derechos, básicamente, ¿no? O excede las competencias de la autoridad. En el caso particular del ordenamiento jurídico mexicano, del derecho mexicano, podemos identificar, digamos, tres principales, ¿no? Tres principales elementos o tres principales juicios o procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Estos son sinónimos. El primero es el juicio de nulidad. Ya habíamos comentado un poco. El juicio de nulidad está regulado para el nivel federal en el artículo 7329H y tiene su correlativo en el artículo 116 para el nivel local. Es decir, también a nivel local existen tribunales contenciosos. En el caso federal es el famoso tribunal fiscal, ¿no? Se llama Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Okay?
gran elemento que tenemos es el juicio de amparo. Como ya habíamos comentado, el juicio de amparo es un control de constitucionalidad, es decir, va a revisar que todo acto o norma emitido por una autoridad sea conforme a la Constitución. Y el artículo 113, en su párrafo segundo, prevé otro juicio que se llama el juicio de responsabilidad patrimonial. Este juicio lo que regula es, o digamos, lo que puedes demandar ahí es un acto de la administración pública que sea irregular y que te haya causado un daño. Lo poderoso de esta herramienta es que explícitamente requiere el resarcimiento del daño, es decir, el pago, ¿no? Lo que en toda la parte de teoría política hace que esta evaluación tenga incentivos muy fuertes, porque al Estado le va a costar digamos, la actividad irregular le va a costar al Estado, va a tener que reparar o resarcir el daño que le ha causado al particular. Vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Estos controles, digamos, tienen además como la ventaja, o tienen el potencial de también convertirse en importantes mecanismos de rendición de cuentas. ¿Qué habíamos ya visto que es parte de la rendición de cuentas? ¿Se acuerdan? Artículo 79, que tiene la Cámara de Diputados, ¿qué es? La Auditoría Superior de la Federación, que hace ¿qué revisa? ¿Cómo se llama lo que revisa? La cuenta pública, ¿okay? Pero ahí nosotros los particulares pues no tenemos gran intervención, ¿no? Ya luego les voy a contar de un amparo que está tratando de incidir en esto, pero hasta ahora pues no tenemos intervención. Presenta su cuenta pública cada una de las autoridades, de los órganos o de las instituciones que han ejercido recursos públicos, y la Auditoría Superior hace esta evaluación de la cuenta pública y la Cámara de Diputados da dictamen, ¿no? Esto lo hemos visto últimamente en la prensa. Pero entonces decimos, bueno, ¿cómo le hacemos si lo que queremos evaluar o lo que queremos revisar no es tanto el uso de los dineros, sino el ejercicio de las competencias, ¿no? ¿Se acuerdan que partimos diciendo que el principio de legalidad que rige en todo Estado de Derecho implica que las autoridades solo pueden hacer aquello expresamente permitido? Si alguien hace algo que no tiene expresamente permitido, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es demandarlos en alguno de estos juicios que ya les comentaba, ¿no? Entonces, son maneras, además, de, digamos, analizar o fiscalizar de alguna manera la actividad del Estado. Porque si tú consideras que, por ejemplo, se permite la construcción de un edificio que viola los reglamentos de construcción, recordemos un poco el seminario pasado, ¿no? Tú puedes demandar, ¿no?, que se está emitiendo un acto que es contrario con las competencias de esa autoridad y establecer por qué eso te daña, ¿no? Entonces, se dice que entonces estos juicios son importantes mecanismos para exigirle cuentas a cualquier autoridad de las normas, actos e incluso de sus omisiones, ¿okay?, de aquello que ha dejado de hacer. Si, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más adelante, pero el gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de darle mantenimiento al agua potable, ¿no? Si de repente el sistema de agua potable revienta y nos quedamos sin agua, ¿no?, podemos demandar la falta del agua, ¿no? La podemos demandar desde todas las vías. Podemos promover un juicio de nulidad por el incumplimiento de esta obligación, podríamos promover un juicio de responsabilidad patrimonial por el daño que nos causa, y evidentemente podríamos promover hasta un amparo, puesto que todos tenemos un derecho humano al agua. Lo que un poco esta gráfica, que creo que no se ve muy bien, pero les mando la tabla, lo que busca mostrar es justamente esto, es decir, en estos mecanismos, ¿quiénes son las partes? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los ámbitos de validez, ¿no?, de las normas?
Lo que muestra aquí es justamente los ámbitos de validez, el ámbito de validez personal, es decir, quiénes son los sujetos involucrados, ¿no? En este caso siempre será una autoridad evaluada, cualquier tipo de autoridad dependiendo del procedimiento, y la autoridad que evalúa, generalmente en los controles que estamos hablando se trata de un juez, de un juzgador, sea federal o local, y aquí el elemento importante es que es activado por la ciudadanía, ¿de acuerdo? Siempre activado por el ciudadano. ¿Qué controles vas a hacer? Pues vas a hacer justamente estos controles de legalidad en los que nos estamos concentrando ahorita, ¿no? Que es donde el ciudadano tiene, digamos, la fuerza. Y aquí estoy usando legalidad como el contraste entre la norma, acto u omisión y lo que dice la norma superior, sea esta la ley o, si es un control de legalidad normal, o la Constitución, si estamos hablando de un control de constitucionalidad. O ya si nos vamos a ver sofisticados, un control de convencionalidad cuando lo estemos contrastando con un tratado internacional. ¿Cómo se ve esto entonces? ¿Cómo debería de ser el proceso? Pues el proceso en principio tendría que verse de esta manera, ¿no? Donde aquí somos justamente los ciudadanos que podemos denunciar. Esto es muy importante. Generalmente no percibimos esto como un poder de control hacia el Estado. Y sin embargo lo es, ¿no? Ejercicios como la Clínica de Interés Público del CIDE, justamente lo que buscan es encontrar casos donde sea posible exigirle cuentas a las autoridades vía los procedimientos jurisdiccionales, porque estos procedimientos son absolutamente vinculantes. Es decir, la autoridad no puede hacerse la loca o medio contestar, ¿no? Creo que, idealmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso que ya habíamos también comentado sobre el acueducto Independencia, bueno, pues ahí lo que hemos estado percibiendo es que no se ha logrado, digamos, que la sentencia se cumpla, pero la sentencia es vinculante, ¿no? Es decir, la obligación de al menos hacer la consulta pública que garantice que todas las personas afectadas por esta obra pública fueron escuchadas, debe de cumplirse. ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, este mecanismo activado por la ciudadanía vía una demanda, ¿no? Podemos verlo en las distintas sentencias que han leído, ¿qué hace? En esta demanda le dice, oye, tu autoridad dejaste de hacer o hiciste por encima de tus competencias A, B, C y D, ¿no? ¿Qué provoca esto? Bueno, tiene la obligación, digamos, bueno, esto siempre vía el juez, ¿no? Uno no le manda la demanda directo a la autoridad, sino al juez, ¿no? Tiene que informar, explicar y justificar su actuación. Le va a tener que decir al juez en la contestación de la demanda, en lo que en los amparos se llama el informe justificado, por ejemplo, qué es lo que hizo y por qué estima que lo que hizo es apegado al derecho. ¿Qué tiene que hacer el juez? Pues el juez tiene que evaluar, ¿no? Tiene que determinar si entre la contraste entre lo que dice el ciudadano y contesta la autoridad, digamos, si hay un incumplimiento o no hay un incumplimiento. Y en el caso de existir el incumplimiento, ¿qué debe de hacer para reparar este incumplimiento? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos con el primero, ¿no? El juicio de nulidad, ¿no? El juicio de nulidad, como les decía, es un juicio que se presenta, puede ser a nivel federal, si a la autoridad que estás demandando es una autoridad federal, o a nivel local, si la autoridad que estás demandando es una autoridad estatal, ¿no? Aquí puse el 73 porque es el federal, pero recuerden, en el artículo 116 de la Constitución viene también la competencia para generar tribunales de lo contencioso administrativo, así se llaman, locales. ¿Okay? ¿Quién puede denunciar? Pues puede denunciar cualquier persona, cualquier individuo que se vea afectado por un acto de la autoridad. ¿A qué autoridades nos estamos refiriendo principalmente? Si hablamos de la administración pública en general, ¿no? En general se trata de actos del Ejecutivo, ¿no? Y acuérdense que hemos comentado que el Poder Ejecutivo finalmente es el que está más en la vida diaria de todos nosotros, tanto local como
federal, incluso más el local, ¿no? Es decir, todos los actos que implican la ejecución de las leyes o la implementación de las leyes que pudieran afectarnos por ir más allá de las competencias o por violentar algún derecho. Ejemplos de las cuestiones que se litigan en un juicio de nulidad son cuestiones de obra pública, como permisos de obra pública, permisos de reordenamiento urbano, ¿no? Licencias de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Licitaciones, multas, las multas de tránsito, por ejemplo, pueden ser combatidas en estos tribunales, y por supuesto los impuestos. De hecho, por eso el federal se llama Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Una buena carga de lo que se revisa, o de los juicios presentados, son juicios contra imposiciones fiscales, créditos fiscales, etc. Se llama Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se llama Tribunal Fiscal. ¿Quiénes son los denunciados? Pues principalmente la administración pública, en los distintos niveles. Incluso el artículo 115 de la Constitución permite la creación de tribunales contenciosos administrativos a nivel municipal. Pero la verdad es que hay muy pocos. Creo que solo Guanajuato, si mal no recuerdo, tiene un tribunal administrativo a nivel municipal. Normalmente son los tribunales de los estados, los tribunales locales, los que van a revisar actos de la administración pública municipal que se estime violan derechos, ¿no? ¿Quién va a resolver? Pues el tribunal administrativo. ¿De acuerdo? Este es nada más el esquema como de cómo funciona, ¿no? Un poco lo que les acabo de explicar. Quién es la autoridad evaluada, la autoridad evaluadora, ¿okay? ¿Cuáles son las controversias? Pues se trata de controversias que se suscitan entre la administración pública en cualquiera de sus niveles y un particular contra normas, actos o omisiones de la administración pública. ¿Okay? ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que el tribunal diga, digamos, hay como tres modelos. El tribunal confirme el acto administrativo, diga está bien, no violó, digamos, derechos y competencias, que lo confirme, que lo revoque, que diga está mal, es nulo y lo revoca, lo echa para atrás, eso no lo puedes hacer, o bien que solicite que lo modifiques. Esta parte es la que te falló, digamos, como en el Acueducto Independencia. En el caso del Acueducto Independencia, si recuerdan, al final la sentencia o lo que dice es, oye, lo que te faltó realizar es una consulta pública, ¿no? Lo que tienes que reparar es la consulta pública. Sí. O sea, el tribunal confirma el acto administrativo en lo que la autoridad dice, pero ajá, o sea, confirma que actuó conforme al derecho, por ejemplo, que no violó derechos humanos o derechos de un particular. Esa es la primera posibilidad. Pero no quiere decir que sí violó algo. Exactamente, que sí fue en contra de sus competencias, ¿no? O por ejemplo, no llevó el procedimiento establecido, ¿no? O bien afectó derechos de una manera indebida. Recuerden que siempre decimos, evidentemente hay actos administrativos que van a afectar derechos. Cuando se construyó la supervía, se expropió a muchísima gente sus casas, ¿no? Que se afecta un derecho. La idea es que cuando tú afectas un derecho, lo hagas conforme a lo establecido en la ley. ¿De acuerdo? Y en todas estas obras públicas es bien importante, y cada vez va generando más ruido, que lo que implica el debido procedimiento para privarte de ese derecho suele tener involucrado una consulta pública, ¿no? Y hay varios casos donde esta consulta pública está siendo cuestionada, como fue el caso de la supervía, como fue el caso del Acueducto Independencia. Bueno, el procedimiento es un juicio, ¿de acuerdo? Y como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, el juicio es este procedimiento mediante el cual un particular denuncia, señala cuál considera que son las violaciones, la autoridad responde, ¿no? Es importante acordarse que conforme al debido procedimiento,
proceso, esta denuncia y respuesta van acompañadas de las pruebas pertinentes, ¿no? El juez va a citar a una audiencia, es decir, a un momento donde las partes tienen que estar idealmente en su presencia, no siempre estoy bajando es el secretario el que está, no el juez, pero en presencia de la autoridad jurisdiccional vas a, digamos, se realiza la audiencia, se hacen alegatos, es decir, cada quien discute o defiende su punto de vista y después el juez emite una sentencia. Esto, cada vez que ustedes oigan que se trata de un procedimiento jurisdiccional, quiere decir, o incluso cuasi jurisdiccional, quiere decir que tiene estos 4 elementos. Y esos 4 elementos es lo que al menos solemos llamar el debido proceso. ¿De acuerdo? Solo para mostrarles un ejemplo de lo poco utilizado que es el juicio de nulidad, por ejemplo, como esta herramienta que estoy tratando como de promover, de participación ciudadana, de exigencia a las autoridades de rendición de cuentas, de mecanismos de evaluación de las políticas públicas, como los juicios de ley. Este es un estudio que realizamos en el CIDE, ya es un estudio de 2000, es información de 2009, lo hicimos en 2010, y lo que intentaba diagnosticar es justamente el uso y la función de los tribunales contenciosos administrativos en México. No incluye al Tribunal Federal, se trata de tribunales locales. Y más o menos este es, digamos, la división de para qué se utilizan estos tribunales. Como ustedes pueden ver, para lo que más utilizamos es para impugnar boletas de tránsito. Y si te pones a ver lo que cuesta la boleta, si tú pensaras en términos de política pública, es más caro el juicio que la multa. Deberías de llegar a la ventanilla y decir, yo no quiero pagar esta multa, y si el tribunal te diera el dinero para pagar la multa, gastaríamos menos recursos públicos en todo el juicio para decirte, efectivamente, el policía no fundó y motivó, la multa es nula. Sin embargo, vean todas las cuestiones que son posibles denunciar vía un juicio de nulidad, y que un poco lo estamos desperdiciando, ¿verdad? ¿Okay? La negativa ficta es, tú le preguntas algo a la autoridad, le pides un permiso para, por ejemplo, abrir un restaurante, va a depender de las distintas legislaciones de los distintos estados, esto es local, y te dice, tengo 30 días para contestar. Si no te contesto, asume que te negué el permiso. Entonces, ¿para qué sirve eso? Pues justamente para que cuando pase el plazo, si nadie te contestó, vayas al tribunal y demandes y digas, oye, me aplicó negativa ficta, me lo negó cuando yo tengo derecho porque cumplo con todos los requisitos que dice la ley. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también se puede ser utilizada, hay negativa ficta y afirmativa ficta para acceso a la información, que también tiene plazo. Cuando no te responden en el tiempo que diga la ley de ese estado que te deben de responder, entonces puedes acudir, en este caso al IFAN, que es un OCA, que hace un poco las funciones de esto, pero solo para las licitaciones públicas o las compras gubernamentales pueden ser impugnadas por esta vía. Todo lo que se refiere a ordenamiento urbano, a obra pública, puede ser impugnado por esta vía. Más que amarrarte a los pilares del puente y armar un movimiento para que no hagan la supervía, pues es mucho más efectivo presentar una acción colectiva. Pero estas cuestiones implican, también es cierto, como una sofisticación mayor por parte, por ejemplo, de la sociedad civil organizada. Sin embargo, son mucho más efectivas, porque con una de malas a los que están manifestándose llegan un día a las 5 de la mañana a los granaderos y los mueven de la obra. Como muchas veces hemos visto que pasa, si un juez ordena que la obra se suspenda hasta que no resuelva, sería el caso, ¿se acuerdan con Andrés Manuel cuando iba a hacer la prolongación esta de Vasco de Quiroga? De Vasco de Quiroga, y que lo denunciaron por violación a la suspensión. Esa fue una de las razones por las que se promovió el desafuero. Es decir, una orden de un juez en un estado que nos preciemos de que medianamente funcione con Estado de Derecho,
la desobediencia de esa ley implica el desafuero o la separación del cargo del funcionario, independientemente de que el órgano tendría que responder por los daños que está En el caso de Atenco, podría haber sido una forma en la cual los legisladores de Atenco hubieran impedido la construcción del aeropuerto y evitado lo que pasó con Sin duda, sin duda. Claro, a ver, incluso en Atenco después tuvieron importantes amparos, que ahorita vamos a llegar también, ¿no? No digo que manifestarse sea inútil, ¿no? Y que tiene fuerza y tiene poder. Y reconozco que esto implica un grado de sofisticación importante. Normalmente requieres de abogados. De hecho, algunas de las críticas que en este estudio hicimos al juicio de nulidad fue justamente que si realmente queremos que se use, hay que simplificarlo, porque te cuesta lo mismo y es igual de complejo presentar un juicio de nulidad contra una multa de 300 pesos porque te estacionaste mal, que contra la asignación de una licitación pública de millones de pesos, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, una de las recomendaciones que hicimos fue, bueno, hay que buscar la forma de hacer ciertos juicios simplificados para que se pueda recurrir más a ellos, ¿no? Hay que decir que conforme al artículo 17 de la Constitución, la justicia debe ser gratuita, y esto se ha interpretado en el sentido de que tiene que haber defensorías de oficio en todos los juzgados. En estos juzgados también hay defensorías de oficio. Entonces, digamos, pero tienes a la defensoría de oficio y tú puedes acudir a la defensoría de oficio y ellos hacen todo por ti. Pero eso no quiere decir que no cueste. Lo que quiere decir es que estás pagando con tus impuestos. Entonces ahí también hay que tener cuidado porque, bueno, uno puede entender muy bien que los desalojados de la supervía pudieran acudir a la defensoría de oficio, pero a lo mejor cuando le nieguen el permiso a Walmart para construir un edificio, pues no querríamos que con nuestros impuestos se defendiera a Walmart, ¿no? Walmart paga su defensa, o sea, creo que hay una diferencia. Y eso, en principio, todavía no lo hacemos. Walmart puede ir a la defensoría de oficio, ¿no? De acuerdo con el 17, pues es para todos. ¿Ok? Perdón, ¿alguien me va a preguntar? ¿Ya? Entonces, a muy grosso modo, no se trata de que ustedes, digamos, pudieran promover un juicio de nulidad, simplemente que entiendan que existe esto. O sea, la clase de Derecho Administrativo 2 de todos los semestres, justamente procesal administrativo, cómo se hace en estos juicios, pero tener una idea de que esta es una herramienta importante que existe y que usamos bastante poco. El siguiente, la responsabilidad patrimonial. ¿Quién me puede leer el segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución? 103. Segundo párrafo. Dice, la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. ¿Qué entienden de ese párrafo? Nada. Qué horror. A ver, La responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. A ver. ¿Sí? Que cualquier acto que haga el gobierno que viole los derechos de los individuos o su propiedad o como lo que decimos de la supervía tiene la responsabilidad de indemnizarlos de acuerdo a la ley, no sé cuál es responderles por los delitos. Sí. Según yo es cuando es explícita la acción que se va a hacer y tiene un fin. O sea, bueno, no pero sé, a ver, fíjense cómo dice. Este artículo dice de la actividad administrativa ¿qué? Irregular. ¿A qué le suena eso? A que se sale de las facultades permitidas. A que se sale de sus facultades y de su competencia. Esto es
cuando te causa un daño, una actividad irregular, porque el Estado nos puede causar daños. Cada vez que compran un producto, 16% de ese dinero, ¿no?, que podría quedarse en tu bolsa, se lo queda el Estado. Y ese daño es un daño que legítimamente te puede causar el Estado. Expropiarte un bien por causa de utilidad pública es un daño que te puede causar el Estado. ¿Por qué? Porque ¿a quién va a beneficiar? A la comunidad, o sea, al bien común, a la comunidad, ¿no?, al interés público, digamos, ¿no? Lo que pasa es que lo tiene que hacer bajo un procedimiento, tiene que probar la utilidad pública y en ese caso te tiene que indemnizar, ¿no?, porque te quita una propiedad, básicamente. Pero de lo que está hablando aquí es cuando hace algo mal, cuando hace una actividad irregular, ¿no?, que se sale de la ley, que se sale de los parámetros debidos de cuidado, ¿no?, que debe realizar. Sí. Había dicho lo del agua cuando se rompe con las tuberías, Ajá. podría ser por el medio de responsabilidad patrimonial. Ajá. Pero, o sea, en el caso de expropiación sí me queda claro cuál sería como la restitución. Pero en el caso de agua, ¿cuál sería como el medio para Dependería de cuál fue el daño que te causaron. Ahorita vamos a ver un ejemplo del desagüe del Gordo Poniente, pero supón que se rompe la tubería y se inunda todo el CIDE, ¿no?, y se echa a perder todo el CIDE, ¿no?, digamos, todos los muebles, todas las computadoras, toda la biblioteca, ¿no? El daño causado por el rompimiento de ese tubo de agua potable sería lo que el Estado tendría que indemnizar si, se trata de una actividad administrativa irregular, ¿no? Si incumplió su deber de cuidado. Si tiembla, no. Si tiembla, se trata de un caso de fuerza mayor, de la naturaleza. no tienes agua, pues en ese caso... Por ejemplo, no tienes agua y tienes que ir a comprar agua. O tienes que comprar una pipa. El costo de la pipa que compraste, digamos, sería el daño que te han causado, ¿no? Además del daño, digamos, hay otras opciones como de la cuestión del daño, no necesariamente el daño moral en este caso, pero sí el daño, digamos, el tiempo que tuviste que invertir en ir a conseguir la pipa, en que la pipa llegara, a lo mejor dejaste de trabajar ese día por esperar a la pipa. Todo esto conforma parte del daño que esa actividad administrativa irregular te causó. Cuando alguien se le dicta sentencia, se termina que si es culpable en algún momento, pasa como 20 o 30 años en la cárcel, después se demuestra que un error solo le dan la libertad, ahí también tendría que ser indemnizado. A ver, esa es una muy importante pregunta. El artículo 113, como está, ¿de qué actividad habla? De la actividad administrativa, ¿no? Entonces, estricto sentido, una sentencia es una actividad administrativa, es una actividad ¿qué? Judicial, ¿no? Es una actividad judicial. Entonces, las sentencias de los jueces no están sujetas a la responsabilidad patrimonial. Pero ojo, eso está como cambiando y está transitando, ¿no? Toda la cuestión, por ejemplo, de la ley de víctimas tiene un poco, está tratando como de ir avanzando en este sentido. El caso de un grupo de mujeres indígenas que las habían demandado y estuvieron en la cárcel que porque habían secuestrado a no sé cuántos militares y los habían estropeado y maltratado, ¿no? Ahora están promoviendo juicios de responsabilidad patrimonial contra la Procuraduría General de la República. Porque la Procuraduría, ¿a quién pertenece hasta ahorita? No, la Procuraduría, ¿a quién? Al Poder Ejecutivo, ¿no? El Procurador de la República, acuérdense, es nombrado por el Presidente de la República, hasta ahora, ¿no? Estamos otra vez en transición, pero digamos, se considera que la persecución de los delitos, no juzgar el delito, perseguirlo, es una actividad del Ejecutivo, es una actividad de la Administración. ¿De acuerdo? Una pregunta, bueno, como de la línea 12 del metro, ¿sí hubo indemnización a los afectados? Bueno, con esto último de cerrada la línea 12, esas no sé si las han promovido, pero por ejemplo, si ha habido con choques del Metrobús,
se han promovido juicios de responsabilidad patrimonial para la reparación del daño. O sea, porque en este caso fue responsabilidad del gobierno del Distrito Federal que sería el mal, iban a estar 9 meses, o sea, las personas que les beneficiaba la línea van a estar 9 meses sin poder usarla, van a tener que gastar, por ejemplo, más en tomar 2 camiones, Claro, en tomar claro. el metro. Entonces, eso Eso es demandarle, claro, y de hecho podrían demandarle en una acción colectiva. Porque a lo mejor si dices, a ver, voy a ir y voy a presentar una demanda y todo por ¿cuánto quieres que sea el metro del uso de la línea 12 por 3 meses? ¿No? A lo mejor pues no es, pero si es un conjunto de personas afectadas, a lo mejor significa un poco la responsabilidad patrimonial. La hemos visto, quizás la vemos más como en las películas, ¿no? Digamos, es una gran herramienta para cuestiones de acciones colectivas, para cuestiones, por ejemplo, en materia ambiental, y también las hemos usado un poco. Son estos casos sonados, por ejemplo, que luego oímos un poco a Lenin Brokovich, ¿no? Norteamericano, ¿no? Como esta película, ¿no? Pero en México los usamos, si el juicio de nulidad lo usamos poco, esto todavía lo usamos aún menos, ¿no? Aunque hay algunos casos interesantes. Déjenme nada más, de nuevo les explico rápidamente cómo funciona. Ahí les puse algunos ejemplos, ¿no? de cuestiones o de casos que han sido motivo de responsabilidad patrimonial. De nuevo, el médico, ¿quién te decía? Pero si es del ISSSTE o algo así. Sí, si es del ISSSTE o del IMSS o del Por Hospital Público. Si es particular, lo vas a demandar en la vía civil, ¿no? Lo vas a demandar por la relación contractual que tiene contigo. Sí. Que decía por baches, o sea, es por si un bache, como le roba tu coche o si el bache existe. No, bueno, pero si existe y te causa un daño moral ver un hoyo tan feo, supongo que va a ser difícil probarlo. Pero si tu coche se va al bache y se le rompe el eje, te tendría que indemnizar. El gato rompió mi peso. Ah, pues es cierto, lo pudiste haber demandado. Sí. Bueno, local o federal o local. ¿En dónde? ¿Hasta abajo de esta anterior? Sí, es que si fuera una actividad federal, tendría que ser un juez federal, y si fuera una actividad local, por ejemplo, si la carretera del Bache es una carretera federal, pues sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que te tendría que indemnizar, y el juez que conocería esta responsabilidad también se ve en los tribunales contenciosos administrativos. Pero no se demanda a un juez federal. No, se demanda ante un juez federal o local, pero así por eso te lo pongo aquí. La autoridad evaluada es cualquier órgano de la administración pública, federal, local o municipal. La autoridad evaluadora es un tribunal, generalmente un tribunal de lo contencioso administrativo. O puede ser un tribunal local, porque de nuevo esto en cada entidad federativa en los 31 estados está regulado de manera distinta. ¿De acuerdo? ¿Puedo preguntarlo? Sí. De la supervía. Ajá. Pero ahorita llevo los ejemplos, pero digamos. Perdón, es que, o sea, la supervía, por ejemplo, no fue una obra irregular, o sea, porque supuestamente funciona bien. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto los ciudadanos tenemos derecho, tenemos la obligación, no así derecho, que es como de tener infraestructura, ¿no? En las ciudades. Entonces, ¿por qué, o sea, hasta qué punto tenían el gobierno la obligación de indemnizar a las personas que se quedaron sin casa si está proveyendo a la sociedad infraestructura y aparte no fue irregular la obra? A ver, ahí creo que es importante algo. Cuando te voy a expropiar un bien tuyo, es decir, te voy a quitar algo tuyo para beneficiar a la sociedad, dice el artículo 27 de la Constitución, siempre te tengo que indemnizar. Es más, en realidad lo que se dice la jurisprudencia, a lo largo del desarrollo de la jurisprudencia, si quieres un bien de una persona, cómpraselo, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque es un respeto a un derecho fundamental, el derecho a la propiedad, como lo tenemos regulado en nuestro país, ¿no? Que ya vimos que lo regulamos, hay un derecho a la propiedad privada, pero también tenemos otras vocaciones de la propiedad que no son importantes en el país, ¿no? Como en la propiedad pública, la propiedad ejidal, ¿no? La propiedad pública. ¿Okay? Entonces hay que comprárselo, esto es una cosa. Distinto es si te causa un daño una obra, ¿no? Y ahorita vamos a ver ejemplos. O la falta de cuidado en una obra, que es más interesante, ¿no? Los
compran a precio de mercado? La verdad es que los compran a valor catastral. Y como tenemos la mala costumbre de decirle al notario que lo ponga lo más bajo posible para pagar los menos impuestos posibles, pues entonces no los pagan a valor catastral. Hoy por hoy, dicen los que saben que hay ya muy poca diferencia entre el valor de mercado y el valor catastral, pero a veces es muy grande. ¿Hasta qué punto el gobierno tiene indemniza? Porque, por ejemplo, estaba pensando en el bache. Bueno, a mí se me ponche una llanta, pero, o sea, igual y demando y gano, pero solo me van a pagar mi llanta. Pero yo tuve que pagar, o sea, consumir dinero. Ajá. Sí, ¿Hasta no, qué en punto? principio esto lo va a determinar el juez y el juez va a determinar el grado de tu daño. Ahí lo que va a ser importante es cómo lo demandas, acuérdense, cómo lo pides, qué es lo que pides y qué puedes probar, ¿no? Por ejemplo, si te tardaste, estuviste 10 días en el juzgado, tuviste que pedir permiso en el trabajo, pues entonces tendría que pagarte eso, ¿no? ¿Okay? Ese es el mundo ideal, ¿ok? Si no están todos corriendo al contencioso, está ahí en Insurgentes, si quieren saber dónde está algo de Fórum Siqueiros, ahí está el contencioso del Distrito Federal y junto está el federal. Ok, entonces cualquier actividad administrativa irregular, ¿cuál es la consecuencia? Que si el acto es calificado de irregular, ¿no? Entonces, no solamente tiene que, digamos, retroceder el acto, sino repararme en el daño. Ojo, ¿qué querrá decir cuando el artículo cuando dice que es objetiva y directa? ¿A qué le suena eso? ¿Quién te va a responder? ¿Quién va a ser el que te va a responder? La autoridad, la administración pública. ¿Okay? Lo importante de esto es que el que te contesta es el órgano, la institución. Tú no te tienes que meter a averiguar quién de los albañiles que están en el gobierno del Distrito Federal no rellenó el bache al que te fuiste. El que te tiene que pagar es el Distrito Federal. ¿De acuerdo? Eso es lo que objetiva y directa quiere decir. ¿Ok? Y justamente por eso es que tiene este esquema tan interesante de ser un mecanismo en el cual exiges cuentas del trabajo dado y que tiene los incentivos para que el gobierno diga, oye, el año pasado, idealmente debería ser así, pagué 100 millones de pesos en baches. Creo que nuestro programa y nuestra política de cumplimiento de baches no está funcionando, ¿no? Hay que hacer algo al respecto. ¿Ok? Algunos ejemplos interesantes de responsabilidad patrimonial. Bueno, el primero es esta cuestión del IMSS y el ISSSTE, ¿no? Negligencia médica. La negligencia médica es reclamable vía responsabilidad patrimonial, ¿no? Cuando la actuación negligente del personal médico que labora en las instituciones de seguridad queda comprendida en el concepto de actividad administrativa irregular. Las tragedias que oímos, le dejaron una tijera adentro, le dejaron vendas adentro, le apuntaron la pierna que no era, la mala, todo eso es demandable vía la responsabilidad patrimonial. Otro caso bien interesante, la ruptura del túnel. La ruptura del túnel, a ver, emisor poniente del sistema de drenaje en el Valle de México en septiembre de 2009. Esta es una gran inundación en toda la zona de ¿perdón? Del poniente, ¿no? No, poniente en teoría está aquí, pero es, digamos, más hacia allá, ¿no? ¿Okay? ¿Qué fue lo que dijo la Corte aquí? La Corte lo que dijo fue que había habido una omisión de la autoridad. Y esto es bien importante, ¿eh? No es algo que hiciste, es algo que dejaste de hacer. El gobierno del Distrito Federal le deja de dar mantenimiento al sistema del drenaje y por eso se causa la inundación y está obligado a indemnizar a todas las personas afectadas por la inundación, ojo, que demandaron. ¿Okay? Entonces, digamos, recuerden, esas son las limitantes de los procedimientos jurisdiccionales, es que es a quienes demandar. Pero ¿cómo se mide si es proporcional la remuneración que reciben o no? Pues, en principio, digo, no conozco el expediente exacto de este caso, pero tú tienes que probar el daño. Si fuera una inundación, yo tendría que llegar y decirle, mira, tuve que cambiar los pisos de mi casa, bueno, tuve que limpiar, tuve que
perder los pisos, se me echó a perder la sala, el comedor, el colchón de la cama, el refrigerador y todo eso, es esta cantidad de dinero y eso es lo que te tendría que hacer. Eso también puede incluir la incomodidad que te causó todo eso, como en Estados Unidos, que también te pagan todo lo Hay que alegarlo, Ajá. ¿no? Y ojo, esto es algo que, aunque esta es la reforma del artículo 213 es una reforma del 2000, ¿no? Creo que todavía tenemos que practicar en la manera en que lo demandamos y los jueces practicar en la manera en que lo conceden. Y si el daño no es, o sea, como económico, como en estos casos de dejaron una tijera y se murió, Ajá. o sea, la familia puede reclamar, pero Sí. reclaman dinero. Sí, o sea, siempre la reparación es económica, no tenemos otra reparación. Hay un caso que de hecho empezó como responsabilidad patrimonial, pero acabó en la corte de que la CFE dejó unos cables de alta tensión en el suelo y una niñita se electrocutó. Entonces demandan esto, ¿no? Como por el deber de cuidado, y ahí claro, como llega hasta la corte, se hace todo el análisis y se resarce, digamos, incluso el daño moral, es decir, se trata de resarcir el daño en la pérdida. Digamos, es muy rudo, pero por ejemplo, en materia laboral, en las juntas laborales, sí hay como, digamos, una tabla, ¿no? De cuánto cuesta una mano, cuánto cuesta un pie, o sea, digamos, cuál es el monto de la indemnización promedio, ¿no? Que se recibe. Y eso es un poco lo que a veces se utiliza para Incluso, o sea, depende de cada persona, ¿no? O sea, si sí, claro, esto no es que sea una ley, no es una ley, es simplemente como criterios orientadores de cuál es la limitación física que tienes y ergo, pues, qué daño te causó, ¿no? Es que no hemos inventado otra manera de indemnizar que el pago, ¿no? Y cuando se muere alguien, o sea, por ejemplo, la gente no trabaja mañana, entonces ¿cómo indemnizan a la Por eso se le indemniza el daño moral. O sea, por eso la corte dijo que lo que indemnizaba era la pérdida. Pero ¿cómo se indemniza? Pues el juez dice cuánto crece la pérdida. No. Pues sí, ¿Cuánto vale la vida? pues sí, o sea, ¿cómo resarce ese daño? ¿No? Pues ¿qué haces? O sea, básicamente, ojo, tiene esta doble idea. Pero lo que estaba tratando, o sea, está bien que te paguen el daño que te causaron, pero creo que el elemento no más importante, pero igual de importante, es generar el esquema de incentivos que hace que esto no vuelva a pasar, ¿no? O por lo menos se evite la actividad administrativa irregular. Por eso es que es una gran forma de exigir cuentas o de evaluar la política pública. ¿De acuerdo? O sea, como una gran herramienta que tenemos los ciudadanos. Estos solamente eran como unos ejemplos, ¿no? Ahí está, justo lo que acabo de decir, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Pues justamente la Corte ha dicho que sirve para esto, ¿no? Para compensar los daños, para crear incentivos tendentes a la prevención de daños y accidentes, para el control del buen funcionamiento de la acción administrativa y para la demarcación de las conductas administrativas libres de responsabilidad. También eso, para que la administración pública pueda tener parámetros de cuál es una administración regular. Por ejemplo, la gente se va a morir, la gente en el IMSS se va a morir y no por cada persona que se muera el IMSS va a indemnizar a los familiares. Los va a indemnizar cuando haya una conducta negligente, cuando pueda traducirse en una actividad administrativa irregular. Y ahí las únicas personas que pueden demandar son la familia, o sea, no sé, si una... El que recibe el daño. Acuérdate, siempre tienes que probar el interés o el daño. Y si, no sé, o sea, el doctor hizo como algo mal y la enfermera lo vio y ya no puede comer. Bueno, pero eso es otro mecanismo. Siempre hay mecanismos de control internos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en el caso del ISSSTE, por ejemplo, también ellos tienen como sus propias maneras como de evitar ese tipo de cosas, porque por ejemplo mi papá estuvo como un día entero así como en urgencias y no lo atendían ni le hacían nada. Entonces, o sea, era tal su malestar que tuvo que salirse del hospital, pero antes de salir tuvo que firmar una responsiva en donde, o sea, quitaba como todos los derechos al ISSSTE y se tuvo que atender en un particular. Fue un caso de negligencia médica, pero debido al documento que firmas no puedes hacer nada en contra de eso. A ver, por eso hay que establecer como procedimientos, ¿no? Acuérdense cuando veíamos esta idea siempre de la progresividad de los derechos y de que el dinero es limitado,
¿no? Los recursos son limitados, ¿no? Entonces, lo que hay que tener claro son los estándares, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto es lo que sabes que vas a tener que esperar si vas a un hospital público, ¿no? Para poder determinar cuándo se trata de un procedimiento que así es, ¿no? Un poco, por ejemplo, las filas para operarse, igual, ¿no? Tú llegas y te dicen, sí, efectivamente le duele a usted mucho la rodilla, pues pones en la fila de operaciones de rodilla y se le puede operar en 6 meses, o en 10 meses, o en 2 años, ¿no? Pero si se trata de, pues esto es lo que hay, ¿no? Así, y no de una actitud negligente, eso es justo para lo que sirve esto, para distinguir. Idealmente después podrías evaluar, bueno, oye, creo que podríamos no esperar 10 meses, ¿no? O bueno, un poco los casos estos tan sonados ahorita de mujeres que han parido en los patios de los hospitales porque en el hospital nunca la atendieron, ¿no? Hay varios ya, ¿no? Pero uno es en Oaxaca, ¿no? Luego como que ves la foto, sí. Ay, no. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte sobre esto? Fíjense qué interesante. Esta tesis, bueno, perdón, es el Poder Judicial de la Federación porque es un tribunal colegiado, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, ha dicho que la responsabilidad patrimonial lo que me permite garantizar es esto, un derecho fundamental a una eficiente administración pública. Fíjense lo poderoso de la acción que tenemos como ciudadanos. Es decir, al final, dice la Corte, lo que tú puedes demandar es tener una eficiente administración pública. Ya el CUID es definir qué entendemos por eficiente administración pública. Pero lo que aquí está señalando es que la responsabilidad patrimonial, su fin último es justamente esto. De manera que sí es una herramienta muy importante en manos de la ciudadanía para evaluar el trabajo de la administración pública. ¿Verdad? Otra cosa es lo poco que lo usamos. Eso es otra cosa, pero de que existe. Muy bien. El juicio de amparo. Bueno, Antes de que pase a eso, dentro de estos juicios de responsabilidad patrimonial, se puede pedir que se destituya a la autoridad. se destituye a la autoridad. O sea, sí, o sea. A ver, justamente la parte interesante de esto es que tú no te tienes que meter con quién es la autoridad. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad administrativa, objetiva y directa. O sea, yo me voy contra el órgano, contra la institución. Yo no voy a averiguar si ese doctor debió de haber operado o no debió haber operado, si el albañil que tenía que llenar en el bache lo llenó o no lo llenó, si el inspector de obra pública fue Juan Pérez o Pedro Jiménez. Yo no voy contra el órgano. Por eso es tan efectiva. Antes de que existiera esto, tú tenías que probar que un funcionario público en lo particular había sido negligente, ¿no? Era una responsabilidad subjetiva, era de la persona, ¿no? Esto lo que hace es que tú no tengas que averiguar eso. Otra cosa es que si sistemáticamente hay un médico que está dejando las tijeras adentro, el hospital ya no le de tijeras. El hospital decida repercutir contra él, demandarlo por negligencia médica, ¿no? Perseguirlo incluso penalmente, si es la negligencia o si prueba dolo, ¿no? Es decir, eso, digamos, al funcionario sí se le va a poder destituir, claro, pero es un procedimiento aparte. ¿De acuerdo? Ahora sí, el famosísimo y que estamos todos los mexicanos muy, muy orgullosos, ya en todos lados decimos que nos han copiado, el juicio de amparo. El juicio de amparo ya es un control de constitucionalidad, es decir, voy a determinar si lo que hizo cualquier autoridad es conforme con la Constitución, con la ley y en última instancia con la Constitución. ¿De acuerdo? Por eso es que es un control de constitucionalidad. Entonces, el juicio de amparo, ojo, lo que vigila es que el ejercicio del poder siempre esté apegado a la Constitución. ¿Cuál es la fortaleza del juicio de amparo? ¿Por qué se distingue de esos otros dos procedimientos, ¿no? Primero, porque es un control de constitucionalidad y ahí está incluido ya, a partir de la reforma del artículo primero constitucional, todos los tratados internacionales que contengan derechos humanos. ¿Okay? Y la segunda es que es
contra cualquier acto de autoridad. ¿De acuerdo? Contra el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cualquier acto de la autoridad que esté en contra de la Constitución y que me afecte de alguna manera, por eso dice cualquier persona con al menos interés legítimo, es demandable vía amparo. ¿De acuerdo? O sea, tiene que ser a fuerza de la Constitución, no puedes como hacer un juicio de amparo por que violan algún reglamento o algo así. A ver, sí. ¿Se acuerdan cómo siempre, cuando hemos revisado sentencias, dicen que el artículo que va en contra de los artículos 14 y 16 de la Constitución, tú tienes un derecho humano, digamos, un derecho fundamental a que todo acto de la autoridad esté apegado al derecho, al menos a una ley. De tal manera que si hay un acto que va en contra de una ley, lo que te está violentando o lo que está violentando son los artículos 14 y 16 de la Constitución que dicen que todo acto de la autoridad debe ser fundado y motivado. ¿De acuerdo? Los estados pueden tener su propia constitución. Es que en Todos los estados tienen su propia Constitución. ¿Y puedes alegar violaciones a la Constitución estatal? Sí. Y si la Constitución federal dice lo contrario de la Constitución estatal, dice No se puede. Prevalece la nacional. Pero acuérdate que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es de la Federación, es de toda la nación. O sea que, pero en el caso de la sentencia de hoy, o sea, si alguien es como, está sujeto a formal prisión. Ajá. Y entonces, con base en la Constitución de Puebla, creo que es al ciudadano. Fue el Código con base en Electoral la- de Puebla. Ajá. Al ciudadano no se le permite, y no se le permite ya su creación de elector, pero eso lo hace con base en la Constitución mexicana. Y la de Puebla dice que sí se le puede otorgar su credencial hasta que ya se le haya dictado la sentencia. Entonces, Ahí hay una contradicción, ¿no? Pero, a ver, ahí está interesante porque es un poco lo que pasó con los casos de las constituciones de Baja California cuando deciden que la vida se protege desde la concepción, ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo? Es que entonces eso está, digamos, va en contra, por supuesto, si se protege desde la concepción, pues va en contra de la posibilidad de abortar. Y se alegaba que iba en contra del artículo 4, que permitía la libre decisión del número y espaciamiento de los hijos. Entonces, lo que ahí la Corte va a decir es que hay que tener cuidado porque lo que pueden hacer las constituciones locales es expandir los derechos. O sea, pueden ir hacer más grandes los derechos que establece la Constitución general. No los pueden hacer más cortos. Y hay la posibilidad de interpretar ese artículo como una expansión del derecho a la vida. Es que es un poco lo que pasa en este caso. En este caso es posible decir, bueno, pues hay un mínimo, un estándar mínimo que establece la Constitución mexicana, que es que pueden votar todos aquellos ciudadanos que son libres, ¿no? Es decir, que no están sujetos a un procedimiento penal. Aquí decía, bueno, puede ser que una vez terminado el procedimiento, antes de lo que dice la Constitución, el Código de Puebla le conceda la credencial del elector y habría la manera de interpretar eso como ampliar un derecho. Habría la manera también de decir, oye, no, porque puedes estar afectando otras cosas, pero es interpretable como una ampliación de derechos. ¿Okay? Muy bien, entonces el juicio de amparo, ojo, ¿cuáles, digamos, las dos grandes diferencias? Que es un control de constitucionalidad y que puede demandar a cualquiera. En los otros dos son autoridades administrativas, ¿no? El poder ejecutivo en general. Aquí se trata de cualquier autoridad, incluyendo órganos constitucionales autónomos. Aquí, ¿quién es, digamos, la autoridad que decide? ¿Quiénes son los jueces? Aquí sí siempre es única y exclusivamente el Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo? Incluso se acuerdan que decíamos, aquí está actuando como un órgano nacional, como un protector de la Constitución General. ¿De acuerdo? Y dependiendo de qué tipo de juicio, de amparo, y en qué etapa del amparo se encuentra, lo pueden conocer la Corte, los tribunales de circuito, los tribunales
digamos, los tribunales colegiados o los jueces. Y si demando al Poder Judicial, ¿ellos mismos son los jueces? Depende de cómo demandes. Ahorita lo vamos a ver. Cuando tú... Entonces decimos, si me das un segundito, ahorita te lo explico. ¿Qué son? ¿Cuál es el objeto? Bueno, el objeto van a ser las normas o actos, incluso las omisiones, que vulneren los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? Cualquier acto que violente un derecho, ¿no? O que violenta la Constitución en sí misma, porque también puedes decir que si violentara la división de poderes, tú puedes alegar tener el interés legítimo para la preservación de la división de poderes, por ejemplo, ¿no? Como un derecho a vivir en un estado constitucional, digamos. ¿De quién? De cualquier autoridad. ¿Quién lo puede demandar? Cualquier sujeto que se encuentre afectado, sea una persona física o una persona moral. Ahora sí, aquí va la respuesta. El amparo, hay dos tipos de amparo, ¿no? Uno que, los nombres son totalmente contraintuitivos, ¿eh? El amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto es contra actos del poder ejecutivo o el legislativo, es decir, contra actos o leyes que vulneren o restrinjan los derechos y las garantías establecidos en la Constitución. ¿De acuerdo? Todo tipo de ley general, leyes, reglamentos, acuerdos, es decir, tú puedes demandar que una ley es contraria a la Constitución. Te amparas contra esa ley. ¿De acuerdo? Entonces, contra normas generales o contra. Este amparo indirecto lo conoce un juez de distrito. Es el primero que resuelve el asunto, ¿no? ¿Okay? Y pues, digamos, lo resuelve primero él y después puede irse a una segunda instancia, que es los que se llaman amparos en revisión. Normalmente el amparo en revisión lo conoce un tribunal colegiado, a menos de que sea de tal importancia, por ejemplo, Acueducto Independencia, ¿no? Que se solicita que la Corte lo atraiga, ¿no? Se dice, cuando tienen importancia y trascendencia es posible que lo atraiga, o cuando hay que pronunciarse sobre un artículo de la Constitución que no ha sido interpretado. Entonces, si nadie lo ha interpretado todavía, se le manda a la Corte a que lo interprete. ¿De acuerdo? Es lo que pasó con el caso un poco de vivienda que vimos el seminario pasado. ¿Sí? Por ejemplo, con la sentencia de secreto fiscal, la quejosa hizo un amparo indirecto, ¿no? Ajá. Y le dijeron que lo que debió de haber hecho no fue directo. ¿Sí es después eso? Un directo cuando ya el tribunal fiscal le emitiera la sentencia, y aquí va mi respuesta. Cuando tú de lo que te estás quejando es de una sentencia definitiva, o sea, un juez te emitió una sentencia. Si tú consideras que esa sentencia viola la Constitución, va en contra de la Constitución, tú vas y le dices al Poder Judicial de la Federación, ojo, revisa esto, evalúa la actuación de estos jueces. ¿De acuerdo? Y ese se llama un amparo directo. Los amparos directos los conocen los tribunales colegiados. Normalmente, de nuevo, si es muy importante, puede ser que la Corte lo reciba, pero normalmente lo conocen los colegiados. Entonces, contra el Poder Judicial. En el amparo directo, la autoridad que está siendo evaluada, la A, digamos, en nuestros esquemas, es el Poder Judicial. Y el amparo en revisión siempre tiene que venir de un amparo directo. No, es que el amparo en revisión normalmente es este. O sea, es lo que emitió un juez de distrito, lo va a revisar alguien más. El amparo en revisión es un amparo indirecto en la segunda instancia. ¿Cómo se determina que lo va a revisar alguien más? Tú lo pides. Cuando el juez de distrito te emite tu sentencia y tú no estás de acuerdo con la sentencia, solicitas la revisión. ¿Okay? ¿Cuáles son los efectos del amparo? Pues de nuevo, el amparo puede ser que te concedan el amparo. Esta frase muy bonita que luego ven en las sentencias que dice, la justicia de la Unión ampara y protege a fulanito, ¿no? Puede ser que declare que es infundado tu alegato. Es decir, te va a decir que la autoridad actuó conforme con la
Constitución y que por tanto no es, digamos, violatorio de tus derechos humanos o violatorio de la Constitución, digamos, confirma. O bien lo pueden modificar, puede decir en una parte tienes razón y en otra parte no tienes razón. ¿Okay? Normalmente el amparo tiene efecto solo para aquellos que demandaron en el amparo. Ahora bien, a partir de la reforma de junio de 2011 a la Constitución, es posible que los amparos tengan efectos generales. Existen condiciones en la ley de amparo para que el efecto sea general. Por ejemplo, cuando te amparas contra una ley, la Corte, pues es posible que le diga al Poder Legislativo correspondiente, ojo, esta ley tiene un problema, tienes tantos días para corregirla. ¿De acuerdo? O sea, no la corrige directamente él, porque ojo, esto es muy fuerte. Son 11 ministros que nadie eligió contra los representantes populares. Aquí hay que tener cuidado de nuevo con la división de poderes, ¿ok? Pero sí le puede decir algo. Lo mismo cuando existe jurisprudencia, ya sea por reiteración o por contradicción, es posible dotar de esas de efectos generales bajo ciertas condiciones, ciertas resoluciones. Adquiere sobre todo fuerza con esta cuestión de la idea de que ahora se pueden presentar acciones colectivas. Seguramente ustedes habrán visto en los diarios que últimamente se habla mucho de que la Corte tiene que definir los límites de las acciones colectivas, quién las puede presentar y cómo las pueden presentar. ¿De acuerdo? Pero justamente lo que busca es que si la Corte ha dicho que una norma, una ley, un reglamento o bien un acto de autoridad ha sido contrario con la Constitución, se deje de aplicar a todos, ¿no? La excepción, lo fiscal. En lo fiscal, dice la Constitución, sigues teniendo que amparar. Cosa muy criticada, por supuesto. Esto sigue significando que solo aquel que tenga dinero para imponer un amparo fiscal dejará de pagar el impuesto que es inconstitucional. Las empresas entonces también se pueden amparar. Sí, eso justamente en esta semana la Corte está viendo la extensión de los derechos para las personas morales. Y hay una discusión ahí bastante interesante, sobre todo en la cuestión de datos personales. Pero aquí de lo que se trata es decir, sí, la persona moral también tiene ciertos derechos y también puedes violarle derechos y se pueden amparar. ¿Sí? En los tres aspectos, tanto en el juicio de nulidad, como en el de responsabilidad patrimonial, la verdad es que no lo he visto, pero no dice la ley que no se pueda, y en el amparo. Incluso las personas morales tienen derechos humanos. Justamente la Corte está tratando de resolver eso ahorita. Si me preguntas a mí, la persona moral es una ficción que inventamos para una cosa que habíamos entendido muy bien desde el derecho romano, que correspondía a una esfera de derechos que tengo por ser persona, trasladarlo a un conjunto de personas. Sin embargo, me parece que deben de estar limitados a aquellos derechos casi que patrimoniales, ¿no? Junto con el nombre, por ejemplo. Sin embargo, la Corte está diciendo que no, que tienen derecho a la, por ejemplo, con el rollo del secreto fiscal, dicen que las personas morales tienen derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales. A mí me parece que es llevarlo un poco al extremo, es decir, hay ciertas cosas que deben ser protegidas. Evidentemente, si se desarrolla una patente que es para de una farmacéutica, no de una persona, pues evidentemente tiene derecho a la protección de esa patente, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí a que tenga un derecho a la intimidad y por eso no podemos saber cuánto se le ha condonado de impuestos, creo que hay una diferencia. También podría ser como muy peligroso en el caso de los derechos políticos, ¿no? Que una persona moral quisiera Votar, o que no sea votado. o ser votado, ¿no? ¿Qué tal que de repente en lugar de Peña Nieto es IBM nuestro presidente? Estoy llevando a la absurda. Pero creo que hay que tener cuidado, y es una discusión ahorita en la Corte, de la cual vale la pena darle como seguimiento, ¿no? ¿Qué son los derechos que sí pueden ser derivados a la ficción de la persona moral y cuáles son los mismos? La libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? La libertad de asociación. Hasta aquí, dudas, inquietudes, angustias existenciales.
judiciales. Esto un poco ya lo platicamos, ¿no? Estas nuevas reformas del amparo y lo que oímos siempre que va como acompañado con la reforma de los derechos humanos y la reforma del amparo, un poco lo que buscaban es esto, ¿no? Es decir, consolidar un esquema en donde los ciudadanos tengamos esta herramienta cada vez, digamos, más a la mano, más poderosa, para exigir o evaluar la actividad de nuestras autoridades. Y siendo el amparo, la importancia es que es para cualquier autoridad. ¿De acuerdo? Incluye el legislativo y el judicial también. Ojo, tiene que ver con un mayor acceso a la justicia, que es un derecho humano. Tener un procedimiento a través de los cuales tú puedas exigir el respeto de tus derechos es en sí un derecho humano. Se considera como el derecho de acceso a la justicia. No estoy segura si alguna vez escuché que México era el ¿Qué? Lo que hace es que en México somos considerados la cuna del amparo, que aquí se fraguó el amparo, pero hoy por hoy en casi toda Latinoamérica existe el amparo. Lo que pasa es que es fabricación mexicana, 100% mexicana. ¿Cuándo se crea el amparo? Se pone por primera vez en la Constitución de 57. Lo hace, bueno, digamos, diseña la idea Otero y Bejol. Mariano Otero y Crescencio Bejol. Es fabricación didáctica. ¿Okay? Algunos ejemplos de cómo es que se puede empezar o cómo es que los amparos pueden empezar a hacer esta importante herramienta de la ciudadanía para exigir, digamos, un gobierno en general o el ejercicio de un poder más apegado al derecho, más eficiente, ¿no? Pues estos son algunos casos que han sido sonados últimamente. Los primeros dos son casos de la clínica del CIDE, el caso Actial, que es el caso de estas personas de Chiapas que fueron acusadas de homicidio, de la masacre de Actial, y después de analizar los expedientes se ve que el testimonio se genera un presente que se llama el presente de la prueba ilícita, es decir, qué pruebas no pueden ser admitidas por haber sido tomadas de manera ilícita. ¿Cuál era la manera ilícita? Pues que esta gente la tenían toda por confesa, porque la subieron a un helicóptero y la colgaron de la puerta del helicóptero y dijeron, ¿verdad que tú mataste a los del pueblo vecino? Pues claro, yo los maté, evidentemente. Esas entre algunas otras. Entonces se genera la concepción de este caso más reciente, el caso Lucero, le dice el caso Lucero, pues es una mujer indígena que no es Lucerito. Así se llama la chava. Es una mujer indígena que se embaraza de su amante, no de su marido estaba en la frontera, estaba trabajando en la frontera, da a luz en el campo, en el monte, acompañado de su pareja. El niño, ellos declaran que el niño nace muerto y lo entierran, y cuando llegan al pueblo el papá de ella los denuncia y los meten a la cárcel. Él sale libre al poco tiempo y ella es condenada a no sé cuántos años de prisión por homicidio intencional, en un mecanismo súper inequitativo, ¿no? Violatorio del artículo 4 constitucional, discriminatorio, el de la equidad de género, discriminatorio del primero, ¿no? Entonces la clínica lo que logra es que se haga un pronunciamiento diciendo que no se dio un tratamiento igual, que esto violó el debido proceso, y entonces pudo sacar libre a Lucero hace apenas unos meses. Pero no se nació muerto o lo enterraron vivos. Sí nació muerto, lo enterraron vivos. Pues no sé, o sea, no estuve ahí, pero digamos, la declaración es que nació muerto, ¿no? Es lo que ellos declararon. Pero digamos, aquí se violó el debido proceso, sobre todo se violó el debido proceso, y además era evidente el tratamiento inequitativo, ¿no? Porque si los dos habían estado involucrados, ¿por qué solo ella había sido condenada por el homicidio? El yo contribuyente, seguramente han oído hablar de digamos, tiene esta percepción más de lo que yo he tratado como de invitarlos a pensar
en una manera de usar los juicios para exigir cuentas a la autoridad. El yo contribuyente es un conjunto de intelectuales, abogados y ciudadanos en general que piden un amparo porque resulta que año con año la Cámara de Diputados en enero así recién llegados deciden perdonarle a los municipios el pago del impuesto sobre la renta. Y ya, nada más así. Todo el impuesto sobre la renta que sí le retienen a sus empleados, porque sí se lo retienen a los empleados municipales, resulta que los municipios pues se lo gastan quién sabe cómo, quién sabe dónde, no está evidentemente en el presupuesto del municipio y año con año se les condona el pago del ISR. Este conjunto de, este conjunto de personas deciden demandar un trato no igual. O sea, porque yo, por eso se llama yo contribuyente, porque yo sí tengo que pagar el ISR y el municipio que en esas condiciones es un contribuyente como yo, está obligado al pago del ISR, no lo va a pagar. Lo interesante de esta demanda es que es una de las primeras donde se utiliza el concepto de interés legítimo. Es decir, yo como ciudadano mexicano tengo legítimo interés en saber qué pasa con ese dinero, porque ese dinero es nuestro, ¿no? Son nuestros impuestos. ¿De acuerdo? De sus empleados. Como cualquier institución, como cualquier lugar donde trabajas, el patrón tiene obligación de retenerte ISR. Pero no vamos a saber qué se lo gasta. Todos los demás tienen que pasarles ISR al SAT. Le tienen que decir, oye, yo cobré tanto de, retuve tanto de ISR y aquí está. Y los municipios no lo hacen. Se lo gastan quién sabe cómo. Nadie sabe, ¿no? Esta sentencia se encuentra todavía, pero no hay sentencia, este es un procedimiento que todavía está entrando, ¿no? En realidad, los problemas que he enfrentado es que le cuesta mucho trabajo a los jueces, ¿no? Justificar que hay un interés legítimo, o sea, ¿por qué tengo yo interés en eso? Normalmente, para que yo presente un amparo, tengo que presentar un interés. Ahora dice, esto es nuevo en la ley del interés legítimo. Tengo que presentar un daño en mi patrimonio o en mi persona. Normalmente eso se le llamaba interés jurídico, ¿no? Un daño en mi patrimonio legal, digamos, ¿no? Con la reforma se cambia y se pide con un interés legítimo. Es decir, no tengo que tener un daño en mis derechos, tengo que recibir un daño. Pero esto todavía se está conformando. Es decir, ¿cómo se va a entender? Se está conformando. Quienes tienen más experiencia en eso sí son los contenciosos administrativos, porque desde hace años se pueden presentar juicios de nulidad con el puro interés. Y el último caso que es interesante es, digamos, como ejemplares de cómo es que se puede evaluar política pública o exigir el cumplimiento a partir de los juicios de amparo, es el caso Mitinuma. Mitinuma es un pueblito en la Sierra de Guerrero, en donde el Plan Municipal de Desarrollo señalaba que tenían que tener una clínica de atención médica, ¿no? Una clínica, de estas clínicas de poblados, ¿no? Resulta que hay un niño que, hay niños que se enferman, algunos de estos niños fallecen y a través de un ONG la comunidad demanda al gobierno de Guerrero el no cumplimiento de la clínica que había puesto en su plan estatal de desarrollo que tendría que estar. Ganan el amparo y se les condena por el no cumplimiento de un deber que ellos habían establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Y pusieron la clínica. Sí. Ese es otro issue, todavía, o sea, parte de la negociación en realidad habían medio puesto la clínica, o sea, seguramente alguna vez habían ido a inaugurar la clínica o a poner la primera piedra, ya sabes, estos actos, pero no daba el servicio, no estaba abierta, por ejemplo, la clínica, ¿no? Entonces, casi a veces me recuerda este cuento, ahora que García Márquez ya no está con nosotros, nos recuerda este cuento de la ciudad donde la ponían todo de cartón para que cuando pasara el gobernador, ¿no? Todo se veía perfecto, pero eran puros cartones como de escenografía de teatro. De nuevo resultó un caso muy sonado, desgraciadamente un caso muy aislado todavía, ¿no? En el que la ciudadanía pudo exigir el cumplimiento de una política pública.
ya no necesariamente, digamos, de la violación estricta de un derecho, sino el ejercicio de, digamos, en una concepción más ya de derechos humanos, de los deberes de las autoridades o la demanda contra omisiones de la autoridad, ¿no? ¿En aras de qué? Pues en aras de tener, digamos, de usarlo como una herramienta de control del ejercicio del poder, en última instancia, y una herramienta que está en manos de la ciudadanía. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? También las ONGs pueden emitir, llevar amparos. Sí, también de hecho, bueno, el caso del Acueducto Independencia, la persona que vino a comentar Acueducto Independencia, de hecho, trabaja en una ONG. Sí, decide con su clínica de... Ellos entran como institución académica. No, entran los abogados como defensores. En realidad lo que tú haces es proveer del abogado defensor, ¿no? O sea, lo que hacen las ONGs. Bueno, y lo que sería interesante y que, por ejemplo, muchas ONGs hacen en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, es organizar la acción colectiva. Es decir, reunir a las personas que pudieran estar interesadas, ¿no? O, digamos, no ir a buscar, sino que están atentos de esos problemas que son objeto de la ONG, que pueden ser demandados para poder generar este cambio. Porque acuérdense, los controles jurisdiccionales lo que tienen es esa fortaleza vinculante de que una vez que el juez lo dijo, hay que hacerlo. Ya otro problema es qué tan bueno es que los jueces se estén metiendo en política pública. Tiene sus limitantes, pero creo que como herramienta de exigencia de resultados es una gran herramienta que al menos desde mi perspectiva en México está muy subutilizada y que debiéramos de poderla aprovechar. Hasta aquí, antes de que desplane ya todos saben. ¿Clarísimo todo? Pues nos vemos a las 5. ¿Dónde es?